esa universidad qué reputación tiene, cuántos años de fundada, quiénes son sus profesores, dónde habla el rector, en qué eventos participa. Y esa parte muchas veces, o la mayoría de las veces, no se enlaza con una estrategia de captación. Créeme, nos hemos dado cuenta dentro de las consultorías que hemos hecho que en las plataformas nos generan 300 conversiones y dentro del CRM vemos 100 conversiones. Los estudiantes ya no buscan en Google, los estudiantes están en TikTok, los estudiantes del futuro están haciendo consultas en ChatGPT. La pregunta del millón es, ¿su universidad responde a las consultas que tienen esos futuros estudiantes? No, yo quiero decirlo primero, porque sí que me ahogo con esa palabra. Burocracia. Bienvenidos muchachos, hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta, nos apasiona, porque hace parte de nuestro día a día hace quizás más de 10 años. Vamos a hablar del marketing en la educación desde las problemáticas que tiene al día de hoy, que hemos logrado identificar trabajando con diferentes universidades en el país y por fuera del país. Pero lo primero y lo más importante es que este video va a hablar es de únicamente problemáticas, porque vamos a sacar una temporada entera, 5 o 6 videos, podcast, 6 episodios dedicados única y exclusivamente a hablar de marketing para el sector educativo. Entonces les propongo que empecemos a hablar de las dificultades, retos, complicaciones que nos encontramos en el día a día del sector educativo. ¿Quién quiere empezar? Venga, hagámoslo fluido. Yo les voy a decir una temática y cada uno me dice como sus problemáticas que identifican. ¿Listo? Vamos a arrancar desde la parte inicial, la adquisición. Y es como el primer contacto, el que quiere estudiar una carrera o algo de formación continua, o un máster, un MBA, cualquiera de ellas. ¿Cuáles son las oportunidades y problemas que ustedes ven en las universidades y empresas de EdTech del sector? Por Sebastián. Parce, bueno, yo voy a hablar un poquitico de la estrategia de marketing, pero ligada a la pauta, porque sé que David se va a ir más desde el tema orgánico. Entonces, una de las problemáticas con las que nos encontramos cuando llegamos a una universidad es el tema de adquisición por las campañas que se hacen en las distintas plataformas. ¿Esto qué genera? Eso genera que haya muchas veces sobrecaptación. Y esa sobrecaptación, o sea, aquí el problema a veces no son leads, porque los leads están. ¿Cuál es el problema acá? Que los mensajes que se dan en esas campañas no son claros, hay mucha sobresaturación de cursos, de universidades, de lo que les ofrecen en temas de educación a los usuarios. Entonces está esa sobresaturación, está que se captan muchos leads, pero casi que el 80-90% de esos leads no son calificados. Entonces aquí es donde se empieza a estallar al equipo comercial dentro de las universidades y existe el problema de que lo que se capta no se está calificando correctamente y no se está atribuyendo un canal correcto, no hay una buena atribución de canales y de llegada de esos usuarios. Entonces hay 3 problemas. Una mala ejecución y diseño de la estrategia de pauta, una mala gestión de los leads y los datos nadie los controla. Así es. Juan. Es que nadie los controla porque por lo general todo llega en Excel. Y ese Excel ni siquiera lo trabajan en un Drive. Se descargan, se comparten, luego alguien los une y no hay una trazabilidad o seguimiento del lead. Súmele a eso que lo hablábamos ahorita, la tramitología. Entonces que tiene que descargar este formulario, llenarlo no sé qué, casi que tiene que ponerle una firma notariada, que entonces el acudiente, que entonces si la capacidad de pago, pero que entonces que en algunos casos que tiene que hacer un estudio, para si pasa la evaluación, que tiene que hacer un preregistro, que tiene que hacer una preforma, y en todo ese camino del usuario, pues ya cogió otra universidad y lo matriculó. Y lo peor de esto es que en la mayoría de universidades esto no está automatizado, son procesos manuales. Entonces, un proceso que se puede demorar un mes, mes y medio en usted hacer trámites, ¿cómo lo podemos solucionar por medio de un CRM, por medio de un software, de un agente inteligente que ayude a automatizar ese proceso? La solución viene en los siguientes videos, en los siguientes episodios. Entonces acá tenemos el tema de experiencia del usuario, que básicamente es nula. Desde la adquisición, sí. Desde la adquisición nula. Ahora, David. Hay algo que a mí me interesa mucho desde la experiencia del usuario, desde la captación y la adquisición, que es la parte tal vez no más obvia, pero tiene que ver con la reputación de la marca. Es decir, una universidad genera valor en investigaciones, eventos académicos,
en proyectos, en movilidad, pero cuando un estudiante está tomando la decisión de estudiar en una universidad u otra, hay una parte previa a tal vez llenar un formulario y es, esa universidad, ¿qué reputación tiene? ¿Cuántos años de fundada? ¿Quiénes son sus profesores? ¿Dónde habla el rector? ¿En qué eventos participa? Y esa parte, muchas veces, por la mayoría de las veces, no se enlaza con una estrategia de captación. Porque cuando un estudiante está eligiendo entre una universidad u otra, va a evaluar esa universidad, qué tipo de profesores tiene, qué investigaciones tiene, cuál es el pensum de estudio y cuál es la proyección o cómo vende la proyección de esa persona en el mundo profesional o mundo laboral. Creo que esa parte es muy importante y eso se ve la desconexión entre equipos de comunicaciones, equipos académicos y equipos de marketing. Y es uno de los grandes dolores que uno ve en muchos proyectos de marketing educativo. Cómo conectar todas las áreas para realmente mostrar, porque las universidades muestran mucho valor, pero no lo visibilizan de manera recurrente en una estrategia coherente a largo plazo. Es una de las falencias que yo veo que en adquisición es muy importante. Ahí, David, algo que dice David, siempre me ha llamado la atención y es que las universidades, pensamos que es un negocio, puedo hablarlo como empresa. Como empresa, son de las que tienen mayor capacidad de generación de conocimiento y de gestión del conocimiento. Entonces, imagínense toda esa gran cantidad de docentes, expertos en un área del conocimiento, que se dedican a la investigación formal, es decir, a publicar en bases de datos estructuradas y una investigación que puede demorar 3 años fácilmente mientras se la devuelven los pares, mientras la publicación se demora 5 años y no están a la velocidad de lo que pide el mercado. Tampoco logran captar ese capital humano de la persona, ese conocimiento que tiene para validar la experticia de la universidad. Entonces, lo que se puede hacer a nivel de marketing lo dejan rezagado por detrás en el back, en el conocimiento dedicado a la investigación formal y no en el mercadeo. Y me mencionó algo ahí, Juan, y es que cada vez cuando hacemos marketing, y voy a mencionar el caso de Google, ChatGPT y herramientas similares, lo que está hoy en el centro no es necesariamente la organización, aunque es relevante, sino las personas que sustentan la organización. Una herramienta, un ChatGPT, un Perplexity, un Claude, un DeepSeek, quiere saber esa persona quién es, qué hace, qué perfil tiene, qué investigaciones tiene, cómo se relaciona en el ámbito social, en el ámbito académico y cómo traspasa su autoridad a la universidad. Entonces, al día de hoy hablamos de relevancia de las personas con las organizaciones, más allá de simplemente decir, quiero atraer estudiantes. Muy bien, pero recuerden que esto es un extracto de cómo identificamos nosotros los problemas. Entonces aquí hay varios problemas. Entonces David habló inicialmente del tema de protección de marca, de cómo mi marca la vuelvo relevante conectado a un tema que es muy parte o muy core del algoritmo de Google, que es el tema de EEAT, y es todo lo que está hablando acerca de cómo las personas y los validadores dentro de la universidad amplifican ese mensaje desde lo digital. Y cuando David tocaba el tema de los investigadores y los divulgadores, y yo me voy a mojar un poquito más, y hay una guerra de egos y de procesos que no son capaces de compaginar con el área de comunicaciones. Hay otro problema que lo identifico yo, no es un problema per se hoy, pero sí es digamos que el poder de las palabras, y es área de, ¿cómo se llama el área que recibe los leads de las universidades? Admisiones, sí. Hágame el favor. Entonces, esto es un área de admisiones donde yo tengo que hacer un filtro para escoger los estudiantes que van a ser parte de mi campus, lo cual está bien, pero la gestión la hacen desde el orgullo de la marca y no le dan la velocidad correcta ni el respeto a los futuros estudiantes a través de un proceso que sea claro y que sea sencillo. Entonces, hay una oportunidad de mejora relevante. Entonces, digamos que ahí vamos a terminar con el tema de adquisición, sí, y vamos a pasar a una pausa. El tema del sitio web. Entonces aquí viene un tema relevante, porque recuerden que las universidades están divididas por dependencias, y digamos que cada uno quiere tener su protagonismo, y esas dependencias tienen un equipo técnico que las soporta. Entonces ahí hay un temita. Entonces arranquemos ahora por David, como errores comunes en los sitios web de las universidades. Yo veo un error muy recurrente, y es la forma en la que creo que funciona un sitio web. Un sitio web, en mayor o menor medida, es la representación de cómo funciona una universidad en el mundo físico y cómo lo llevamos al mundo digital para apoyar en ciertas actividades, comunicación, comercial, captación o divulgación. El problema principal que veo es que cuando evaluamos o cuando hacemos estrategias, lo que decías, los equipos de admisiones, los equipos de marketing, de comunicación, no tienen una ruta clara de cómo es que el sitio web va a ayudar en todo mi proceso comercial o en mi proceso comunicacional.
Por eso cuando uno entra a un menú de navegación, no sabemos, por ejemplo, dónde están las carreras, por qué debería dividirse por carrera o por facultad o por áreas, dónde están los profesores, los contenidos. Y eso es lo que hace que el sitio web, en vez de volverse un activo digital relevante para convertir, se convierte en un lugar donde llegan usuarios y donde no sabemos qué es lo que está pasando o qué está ocurriendo necesariamente con eso. Entonces, ahí para Juan o Sebas o tú, Fabio, pues igual terminen un poco o desarrollen la idea y es, el problema principal del sitio web es, no se sabe cómo se usa dentro de las estrategias de la universidad y no se sabe qué es lo que hay ahí que sea relevante para acciones concretas. Es un sitio web que existe, que posiciona bien o mal, pero que estructuralmente no se le saca el mayor provecho. Y hablo más allá de lo visual. Hablo de lo que decías, como estudiante, ¿cuál es el proceso? ¿Por qué no me explican en la web qué es lo que va a pasar cuando yo llene ese formulario? Me van a llamar, voy a hacer unas pruebas, voy a conversar con un asesor. ¿Dónde está la información además adicional sobre los programas, sobre los laboratorios, sobre el transporte, sobre los programas de becas? Esa información no siempre es clara y hace que un estudiante abandone el sitio web y vaya y consulte otra fuente con la que pueda encontrar mejor información. Entonces, listo, ahí tienen dos problemas. Arquitectura de información Sí. y el viaje del usuario. No está definido, no está claro. No. Les importa básicamente eso. Sebas. Parce, ya que David habló del sitio web como tal y de la estructura, de la arquitectura y el journey, yo me voy a basar en los puntos de contacto del sitio web, que es uno de los problemas también muy grandes que nos encontramos, y es que yo tengo un sitio web, tengo unos formularios en los programas y esos formularios tienen una conexión al CRM. Nos hemos dado cuenta dentro de las consultorías que hemos hecho que en las plataformas nos generan 300 conversiones y dentro del CRM vemos 100 conversiones. Entonces, es muy importante todo el tema de cómo generamos esos puntos de contacto en el sitio web y cómo hacemos ese tagueo del sitio web de los usuarios que llegan, porque ahí viene el punto de el tema cómo atribuyo yo los leads que llegan y con esos datos, cómo sé yo por dónde llegaron y cómo sé yo cómo refinar los mensajes que estoy dando en la pauta o en el SEO o en lo que sea. Entonces, un punto muy importante, esas integraciones que se hacen dentro del sitio web hacia el área comercial, hacia el equipo de calificación, hacia el equipo de admisión, hacia el equipo que sea que gestione los leads. Entonces, tenemos que tener claro que no solamente es un formulario, sino que ese formulario tiene que estar optimizado para que califique, para que al equipo comercial le lleguen calificados, porque nada, nos ganamos lo mismo pasa, lo que decíamos ahora, llegan 100 leads y de 100 leads sirven 5. O sea, eso no tiene sentido, desgasta al equipo comercial y al final genera un reproceso que se podría evitar teniendo una calificación clara desde el sitio web. Y atribuyendo correctamente los usuarios que llegan, de dónde llegan, porque eso es lo que nos da la retroalimentación para generar las optimizaciones de las campañas. Y este es dolor para los equipos, para los directores de marketing. Entonces, por ejemplo, los directores de marketing usualmente no saben cómo defender, cómo le aportan valor a la estrategia. Pues claro, si no tienes el modelo de datos claro, y no tienes unos criterios de calificación claro, entonces te llegan muchos leads, pero no sabes de dónde están llegando y si son gracias a ti o simplemente al poder de la marca. Pues porque ya el marketing tiene mucho poder. Juan. Yo tengo dos problemas. El primero radica en la magnitud del sitio y los múltiples errores que se encuentran en él. El segundo es la cantidad de subdominios. Va a enfocarme en el primero. Cuando uno encuentra un sitio de una universidad, uno se encuentra con 20.000, 30.000 URLs, de las cuales hay un porcentaje significativo de errores 404. Eso se da por lo siguiente: las universidades tienen tres modelos de negocio. Primer modelo de negocio, el tema académico, pregrado, posgrado. El segundo, lo que llaman extensión, diplomados, cursos, talleres. Y el tercero, la investigación. Existe una vicerrectoría de investigación que tiene sus propias metas y una vicerrectoría académica que trabaja jefatura de posgrados, jefatura de pregrados y jefatura de extensión. Cada una tiene que cumplir sus metas y le vale verga la otra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Mónteme esto rápido, urgente en el sitio web. A los 2 meses cumplieron la cosa, bájenmelo urgente. Eso ya está indexado, tiene tráfico, viene el error 404, Google empieza a poner los ojos negativos ahí y empieza a dejarlo de lado. ¿Sí o no? El segundo problema es que existen múltiples subdominios. Les encantan los subdominios porque trabajan con mucha tecnología. Antes que tal aplicativo en un subdominio, que tal página que pidió el equipo de bienestar académico, de bienestar educativo, pidió una página y tiene que ser de esas características, tiene que ser un subdominio. Que el equipo de
de internacionalización y movilización tiene que trabajar de cierta manera, entonces no se puede en el CMS actual, tiene que ser un subdominio. Entonces cuando uno va y trabaja tiene 15 subdominios que cada uno tiene su autoridad distinta, que no están conectados entre ellos y que es muy complejo hacerle SEO con todo está desarticulado. Incluso agregaría ahí algo, Juan, y es que además de los subdominios, incluso otro montón de dominios, que también lo hemos visto. Adquiere Es decir, tienes un dominio principal, tienes un subdominio que puede ser el repositorio, educación virtual, investigación y otro montón. Y adicionalmente, un grupo importante y grande de dominios que primero nadie sabe quién es realmente el responsable de la gestión o del contenido o técnicamente hablando, ni se sabe realmente por qué se crearon, que creo que es a veces lo más crítico. ¿Eso para qué es? ¿Eso quién lo usa? ¿Y eso en qué impacta en las acciones que cumple la universidad? Entonces creo que también Y súmele cuando tienen seccionales y cuando tienen colegios. Entonces la seccional Barranquilla, la seccional Medellín, no sé qué tal cosa, a eso le agregan una URL distinta, un dominio distinto, al colegio un dominio distinto, pero que al final todos quieren jalar por el mismo lado, pero a nivel digital todo está disperso. Entonces o le sale más costoso porque hay que hacer SEO por cada plataforma, o hay que hacer un rediseño, o se van a llenar de un montón de personas o de personal humano para poderle dar respuesta a todas las solicitudes. Eso es un error grande. Bueno, recordar el problema de indexación que encontramos en una universidad, a la cual vamos a decir el nombre, que encontramos cuando hicimos el site 2 puntos. Estamos buscando documentos, no, ni siquiera documentos, estamos buscando error de indexación, Y nos encontramos, hicimos 2 puntos, el dominio de la universidad y le agregamos un punto XLS, Excel. Y nos descargamos toda la lista de funcionarios de la universidad, nombre, apellido, dirección, cuánto gana, desde cuándo está vinculado, por no cuidar el presupuesto de rastreo. O sea, tipcito para que usted ejecute ya. Si usted es director de marketing de una universidad, vaya a Google, escriba SITE 2 puntos. En minúsculas. Y seguido la marca universidad.gov.co, universidad.edu.co. Y agréguele un formato tipo XLS, PDF, .doc, .xml. Y puede que se encuentre con sorpresitas que son ilegales. Presentar información sensible de los estudiantes, de los profesores, de los proveedores. Entonces, es un buen ejercicio para hacer. Vamos a seguir con el proceso operativo. ¿Qué pasa cuando llegas a la universidad y cuando les estamos hablando de universidades y de instituciones educativas? No es solo en Colombia, no es solo en Estados Unidos, estamos hablando de universidades muy relevantes a nivel mundial. Y cuando llega el proceso operativo, la desconexión entre tecnología, admisiones y comunicaciones se siente durísimo. Yo creo que Sebastián y David son... No, yo quiero decir lo primero, porque sí que me ahogo con esa palabra. Burocracia. Entonces, para encontrar aprobaciones, la tiene que aprobar A, B, C, D, E y F, que cuando ya queremos la implementación, pues ya no se usa. La velocidad de respuesta es muy limitada. Sebas, o sea, al grano, dolores en implementaciones y en la parte operativa. Parce, pues yo me voy también por el lado de la burocracia. Yo voy a hablar desde el tema técnico de los equipos de TI. Y con los equipos de TI, cuando empezamos un proceso de rediseño web, de estructuración, nos encontramos que la primera capa en la que tenemos que pasar es todo el tema de servidores y tecnologías con los que está la universidad. Y eso es un cuento porque las universidades tienen muchos proveedores para cada una de sus cosas. Entonces, lo primero es cómo yo, dentro de la arquitectura que tengo técnica de mi universidad, logro organizar y logro centralizar toda esa información para no tener problemas más adelante en accesos a un servidor, accesos a un proveedor que tengo y así poder implementar todas las acciones que se quieren hacer, las estrategias. Ese es uno de los primeros stoppers que tenemos, que muchas cosas no se pueden implementar, no porque no se puedan, sino porque no, las universidades cambian de personal frecuentemente y esa información se va traspapelando y al final nadie tiene la información que se necesita y ahí es donde toca con el equipo técnico ir y hacer casi que un trabajo forense y revisar dónde está cada cosa para lograr identificar por dónde entrar a cada uno de esos puntos que se necesitan. Y mientras envían los datos de acceso, mientras piden el dato de acceso, mientras lo solicitan, mientras alguien tiene que llegar a una firma, se va mucho tiempo para la implementación. Eso es si le suenan los directores de marketing de universidades. Llegan nuevos al puesto, ¿sí o qué? Y piden los datos de las cuentas publicitarias. Yo quiero que en los comentarios respondan
¿Qué pasa cuando uno pide cuentas publicitarias de la universidad apenas llega? La de Meta, la de TikTok, la de X. ¿Qué le sucede? Usualmente, ¿qué pasa? Entonces, David, un temita en la operación y en la implementación. Yo creo que en esa operación o en la implementación diría que al final es el motor de lo que hacemos y es un poco de la mentalidad de los equipos con relación a las estrategias que hacemos. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando hacemos estrategias o cuando trabajamos en el sector educativo, somos equipos que nos articulamos con la universidad. Y cuando trabajamos con equipos de TI, equipos técnicos de implementación, suele haber el primer problema o stopper que es entender que lo que nosotros estamos trabajando en conjunto con la universidad tiene unos objetivos comerciales y comunicacionales. Y eso a veces no se entiende porque es que no es solamente hacer SEO, hacer marketing, hacer pauta, es que lo que estamos haciendo es para impactar cómo el negocio o cómo el rendimiento de una universidad concreta puede mejorar a partir de la captación de usuarios. Y esto pareciera como un poco obvio, pero muchos equipos de TI lo ven como que, qué pereza hacer esta actividad, qué pereza hacer esta acción, es que esto me toma mucho tiempo, es que esto toma mucho tiempo y además eso yo no sé quién lo hace. Y ese es un stopper gigante porque es, digamos, el primer problema que nos encontramos, más allá de lo técnico, que es lo que comentaba Sebas, que hay, digamos, aspectos de implementación que son difíciles de hacer, no son imposibles, pero requiere un acercamiento al problema de cómo lo vamos a resolver para que ustedes lo puedan implementar. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con cuáles son las posibles soluciones a esa opción A que no es posible. Que eso también pasa mucho. Sí. Tal vez la opción A por temas técnicos, ¿sabes qué? En esta tecnología no podemos implementar un módulo de programas relacionados de esa manera porque la configuración de este sitio estaba hecha de una manera. Pero ¿cuál es la opción B? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos solucionar, por ejemplo, mejorar el enlazado interno? O voy a utilizar un caso. En ocasiones, cuando se publican artículos en un sitio web, se publican en formato JPG, en formato PNG, Sí. que realmente eso pareciera que no ocurre y ocurre. 2026. Eso. ¿Cómo hacer para, en un corto tiempo, empezar a generar estos artículos en una versión HTML, pero en una versión que pueda, digamos, ser rastreada para un problema concreto? Yo creo particularmente que el mayor problema es el mindset o la mentalidad de cómo afrontamos los problemas para ayudar a que la estrategia, ni siquiera nosotros como agencia, para ayudar a que la estrategia de la universidad, del instituto, del colegio, del tecnológico, pueda realmente tener resultados positivos y que impacten en captación de leads, en la comunicación o en la reputación o cual sea la... ¿Y sabes por qué muchas veces no lo implementan? Porque como no existe el conocimiento técnico, les da miedo hacer un daño frente a un código que se inserte. Entonces, Me han venido a preguntar a veces ponen también. miles de trabas hasta que uno tiene que dar o una capacitación o una charla o mostrar ejemplos concretos, pero hay mucho miedo y son muy renuentes a hacer implementaciones técnicas por el desconocimiento técnico que existe. Sí. Entonces, aquí tenemos un problema de velocidad de implementación y de conocimiento técnico. Eso ya está solucionado, que eso hace parte de la conversación que vamos a tener en un episodio con todo el tema de charlas y de hacerle entender al equipo técnico el valor que ellos le aportan a la universidad en la consecución de los resultados, que al final son matrículas, o los registros en las compañías de tech. Vamos a tocar el último problema para ir cerrando, y es todo el tema del proceso comercial. Yo creo que hay una gran oportunidad de mejora, no solamente de la parte humana, sino de la parte técnica, automatización y el tema de IA. Entonces, Sebas, vos que estás más metido con el mundo de los CRMs, los cuales casi no existen en las universidades, ¿qué ves como oportunidades y problemas hoy? Parce, dentro de los problemas y lo relaciono con lo que estamos hablando y lo que dije anteriormente, uno de los problemas que nos encontramos es que como llegan tanta cantidad de leads, el equipo de admisiones o la persona que gestiona esos leads tiene un problema y es el problema de la rapidez con las que la gestionan. Entonces, hoy en día, y eso no aplica solo para universidades, aplica para todas las industrias, la mayoría que son temas asesorías. Si usted no gestiona un lead que llega entre los 5 y 10 minutos, hay un 80% de probabilidad de que usted pierda ese lead o que cuando le hable no sepa de qué le está hablando porque dejó tanta información por tanto lado y tiene tanta información de tantas universidades en este caso que lo dejó en varias partes. Entonces, ahí ese es un punto de cómo se tiene un CRM bien optimizado y bien configurado
para que a las personas que les lleguen esos leads puedan hacer una óptima gestión y puedan hacerlo de la manera ágil, rápida y que de verdad esté enfocado en que ese usuario que llega pase un proceso de admisión, porque cuando llegan también muchos leads que no son relevantes, ya el equipo comercial no hace el esfuerzo necesario para cerrarlo. Es verdad. Tíreme un dato. Supongamos que nosotros hemos trabajado con 40 universidades en estos años. Porcentualmente, ¿cuántas tienen un CRM? Bueno, cuando llegan. O ninguno. Es que un Porcentualmente. 20%, porque O muy alto. no, de los que tienen ¿Qué es eso? Han llegado 40 universidades a trabajar con los creativos. El día que pusieron el pie en la puerta, ¿cuántas de ellas tenían un CRM? no, 8 universidades. 8. Sí, no, es que al final casi nosotros empezamos las estrategias casi que entregándole los leads en un formato CRM. Es que sí, yo creo que si no existiera Excel, nos tocaría escribirlo y mandarlo por una carta certificada. O sea, estamos ahí en ese punto. No, que te voy a decir una cosa con ese tema de los leads, que llegan muchos y pues, los leads tienen muchas múltiples formas de descarte. Entonces están por no contactabilidad, que porque no es de la región, está interesado en otro programa, etcétera, etcétera. Y ese lead queda muerto. Es decir, no existe un proceso de nutrición, porque como no existe un CRM, entonces, ¿quién va a nutrir eso en una hoja de cálculo? Yo creo que hay un problema también ahí con eso que mencionan y es que en ocasiones para un sitio web de una universidad, para el proyecto de captación, por ejemplo, tienen para un programa 4 formularios. Es decir, un formulario que la información llega a un equipo, hay otro formulario para ese programa que está en una URL que se creó hace 10 años, que está indexada o que estaba indexada, o que no está indexada, sino que está enlazada, y hay otros 2 formularios donde llegan leads, pero nadie sabe sobre la existencia de esos otros 3, solo del formulario más reciente, lo que hablábamos. Llegan personas nuevas y cada quien va, digamos, creando su propia estrategia de formularios o lo que sea, y eso también se convierte en un gran problema y es la gestión de eso, y lo que decías, en ocasiones sí, no, en ocasiones no, hay leads, se captan leads, y en muchos proyectos la cantidad de leads es alta, pero en este caso no hay gestión o hay una ausencia de gestión de esos leads en momentos concretos porque realmente hay tantos recursos que eso es un problema de las universidades, la gestión de los recursos, de los leads y a partir de eso de todos los recursos que hacen posible una estrategia de marketing para un centro educativo. Baby, y voy a decir algo que eso ya todo el mundo lo sabe, pero nunca se soluciona, y es el problema entre la comunicación entre mercadeo y ventas. Y eso lo que estás diciendo es eso exactamente. Mercadeo pone un montón de puntos de contacto dentro del sitio web que van a generar más leads, pero dentro de la conexión que hay con ventas o con las personas que gestionan esos leads, no se sabe qué es lo que hay, ahí es donde se pierden lo que decía ahorita. De 300 leads que se generan, 100 llegan a donde deben llegar. Entonces, eso es un primer, como ese punto de escape que tienen ahí desde el punto de contacto del sitio web hasta el proceso comercial. Y súmele al equipo de comunicaciones y relaciones corporativas. Van y tienen gestión con un montón de grandes medios que les compran pauta para que mencionen un programa o algo, pero el mínimo que es un enlace al programa académico no existe. Les pagamos Porque un es montón de conocimiento. pauta, pero no lo capitalizamos digitalmente. Y no solamente eso, que incluso teniendo o recibiendo un medio de comunicación o medios de comunicación hablando sobre una universidad, que incluso no enlazando la web, ocurre también el desconocimiento del lado contrario. ¿Por qué no decimos en la universidad que tal medio de comunicación habló sobre el evento en el que nosotros estamos participando? Que eso también lo hemos hecho en estrategias de, digamos, link building o de reputación o de autoridad. Por alguna razón el medio no me está enlazando, puede ser por convenio, por costo, lo que sea, pero en este caso yo puedo generar un comunicado, un artículo, una nota de prensa, una entrevista incluso, donde destaco que hemos sido mencionados por un medio de comunicación que habla acerca de lo que hacemos. Eso también es una forma. Por eso te decía que en muchos equipos no se trata necesariamente de lo difícil o de las acciones, sino no de la complejidad, sino de cómo nos acercamos o cómo se acerca la universidad a encontrar soluciones a ciertas oportunidades o problemas. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros llegamos también a articularnos con la universidad, porque
También yo sé que le tiramos duro a las Pero no hables de la solución. Pero sí. No hables de la solución. Sí. Entonces, vea, vamos a cerrar acá. El tema del inbuilding y el tema de citaciones es una gran oportunidad que tienen las universidades. Yo sé que si usted está trabajando en el área de marketing de, o llamémoslo en su idioma, de admisiones y de comunicaciones de una universidad, esto le suena. Y le voy a decir una que puede que no le suene ahora, pero le va a sonar mañana. Los estudiantes ya no buscan en Google, los estudiantes están en TikTok, los estudiantes del futuro están haciendo consultas en ChatGPT, están haciendo consultas en Cloud, en Perplexity, En foros. en foros. La pregunta del millón es, Quieren ser influenciadores. quieren ser influenciadores, quieren ser creadores de contenido, quieren ser streamers. La pregunta del millón es, ¿su universidad responde a las consultas que tienen esos futuros estudiantes? ¿Su universidad tiene planes de formación continua que los acercan a ese mundo digital al que ellos quieren hacer parte? Responde esas dudas y el resto de oportunidades que vemos aquí la vamos a ver en la serie de 6 episodios donde vamos a hablar de soluciones de cada una de estas temáticas que vemos acá. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la conexión. Yo no sé si don Sebastián quiere decir algo más, Juan David o David, o vamos errando. No, yo creo que Nos vemos. nos vemos, sí. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Chao, chao.